Listo, mande. Bien, bueno, vamos a empezar contestando, digamos, algunas preguntas puntuales que hicieron en el campus y también por el coso. Bueno, y vamos a contestar estas preguntas que habían hecho, ¿no? Una de lo que era tejido cartilaginoso, se entendió, se ve bastante bien. Lo único que siempre, todos los años cuesta, es esto de los glucosaminoglucanos y los proteoglucanos. Con esta imagen más o menos van a entender todo, ¿sí? Eh, ¿Qué son los glucosaminoglucanos? Son básicamente uno de los componentes de la matriz extracelular, ¿sí? O sea, ustedes se acuerdan que esperen que me pongo acá en el power para que se vea bien, así lo empezamos viendo acá. Los componentes del tejido conectivo eran células y matriz extracelular, ¿sí? Y a su vez la matriz extracelular estaba compuesta por fibras de distintos tipos y sustancia fundamental. La sustancia fundamental estaba compuesta por glucosaminoglucanos, proteoglucanos y glucoproteínas. Esta última partecita es la que siempre suele costar y nos preguntaron bastante. Entonces vamos a repasarlo un poquito eso, ¿sí? Para que no se alargue también dando esto. Acá está. Bueno, en esta foto entonces Lucio, nosotros perdón que te interrumpo. Voy a mutear a todos y me parece que vos también te vas a mutear, así que vos desmuteate porque hay retorno. Dale. Sí, sí. ¿Listo? Ahí va, Ahí estoy ocho. bien. Listo. Bien. Entonces, voy a anotar acá. Bueno, ven esto que se ve acá, en este circulito, es un protoglucano. ¿Sí? ¿Qué es un protoglucano? Bueno, es una molécula, digamos, compuesta por una proteína central, que es esto celeste, y que tiene a los costados, como si fueran antenitas de, no sé, de las de televisión que había antes, ¿sí? Que son los glucosaminoglucanos, que son, digamos, azúcares, hidratos de carbono, ¿sí? ¿Cuál es la particularidad? Que ellos dos siempre tienen que existir juntos, es decir, los glucosaminoglucanos son modificaciones post-traduccionales de esta proteína central. Siempre van a salir unidos así, en forma de esta antenita, digamos, de televisión. ¿Sí? Hay una sola excepción, el único glucosaminoglucano que no va a necesitar esta proteína central, que es el ácido hialurónico. ¿Sí? Y bueno, estos glucosaminoglucanos tienen características importantes. Como tienen una carga muy negativa, atraen agua, ¿sí? Entonces regulan de alguna manera los líquidos extracelulares. Por eso es que también se da el ácido hialurónico, por ejemplo, para las arrugas, todas esas cosas que habíamos dicho en la otra clase, justamente ¿para qué? Para que atraigan agua y las arrugas desaparezcan, porque te están hinchando en realidad más la piel, ¿sí? ¿Se entendió más o menos esto? Mucho más no le van a preguntar sobre este tema. Es bastante complicado por ahí de leerlo en el libro, pero con esto a mí me parece que ya está. Después, sí, lo que tienen que saber es que otros glucosaminoglucanos que son importantes son el agrecan y después creo que ningún otro más. Esos son los que tienen que saber. ¿Sí? Si quieren, no sé, hagan preguntas sobre este tema y si no, pasamos a la parte de la contracción muscular que varios preguntaron también. Bien, ahí pusieron que se entendió. Chicos, si Bueno, y quieren que... habilitar el micrófono Sí, sí. estaría buenísimo para que hagan las preguntas. Sí, 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 Y a las preguntas que son de reprobar o cómo siguen y eso, si quieren cuando termine la clase las hacemos, así no le sacamos tiempo a Lucio que está con poco tiempo. Sí, no, no, y además por los demás chicos también que seguramente estarán a full repasando para mañana. También. Eh, bueno, en la parte del músculo, digamos, bueno, esto toda la introducción, digamos, vamos a hablar sobre esto, ¿sí? Principalmente sobre esto y también lo de la unión neuromuscular que habíamos hablado, bueno, pero antes vamos a tener que empezar de atrás, digamos, ¿no? Esto, bueno, la subunidad estructural es la miofibrilla, ¿sí? Una fibra muscular está compuesta por varias miofibrillas, ¿sí? Y a su vez las miofibrillas están compuestas por miofilamentos. Los miofilamentos son actina y miosina. Como ustedes ven acá a la derecha, digamos,
estas líneas negras, un poco más grises, eso es el sarcómero. ¿Qué es el sarcómero? La unidad funcional. O sea, dentro de la miofibrilla está el sarcómero, que es lo que hace que la fibra se acorte y se produzca la contracción, puedan doblar así la muñeca, demás cosas. Este sarcómero tiene distintas partes, ¿no? Las dos líneas oscuras que están en las partes más externas son las líneas Z, ¿sí? Esas líneas Z es donde están fijadas los filamentos de actina. Ven acá abajo, miren la parte de arriba y paralelamente miren la de abajo. Las fibras rojitas de acá abajo serían, digamos, las fibras de actina. En la línea Z se unen todas y van hacia el medio. En el medio está esta porción más oscura, digamos, que esa es la donde están los filamentos de miosina, son los filamentos más gruesos. Si se fijan en la figura de abajo, donde hay partes que se tocan, digamos, lo azul con lo rojo, es decir, que están cerca, ahí es donde se produce la contracción muscular. Y cuando se activan las dos fibras, se empiezan a mover sobre sí mismas y como un acordeón se empiezan a cerrar. Cuando se cierran, se acorta la longitud y se produce la contracción. O sea, contracción, se contraen, se hacen más cortitas. Eh, Bien, entonces acá tenemos un filamento de miosina, tiene dos cadenas pesadas, cabeza, cuello y cola, ¿sí? Ven que parecen como dos palitos de golf, ¿sí? Estos dos palitos de golf van a ser como si fuera una palanquita y van a ir agarrando a la actina, digamos, ¿no? Esto lo hacen desde los dos lados y va haciendo como así. Si buscan en YouTube hay videos que están muy buenos, no sé ponerlos acá en PowerPoint. Después tenemos la actina, ¿sí? Que estos son los filamentos delgados, ¿sí? La actina está hecha también por dos cadenas de actina G que van a formar actina F, ¿sí? Y tienen un sitio de unión a la miosina. Este sitio de unión a la miosina va a estar bloqueado por un complejo de proteínas que son las troponinas, ¿sí? Vamos a explicar esto. Nosotros dijimos que tenían cada cadena de actina estaba compuesta por dos moléculas de actina G, ¿sí? Acá la verde de un lado y la verde de abajo significan las dos la cadena completa, digamos, ¿no? O sea, arriba actina G, abajo actina G, todo lo verde sería actina F. Sobre esta actina F tenemos la tropomiosina, este fideo celeste. Sobre la tropomiosina tenemos las troponinas. Las troponinas pueden ser T, C e I. La troponina T va a unirse a la tropomiosina, ¿sí? Y después va a haber la subunidad C, que es la que se une al calcio, y la I, que es la que se une al sitio de unión de la miosina. Se llama I porque justamente inhibe la contracción. Cuando el calcio se une acá a este huequito de la troponina C que está en naranja, la troponina I se suelta y deja libre este espacio para que actúe la miosina. ¿Ven? Esto con más HD sería. Y entonces, una vez que tenemos, digamos, ya entendemos cómo es la estructura de estas dos cadenas, ¿sí? De las delgadas y de las de miosina, vamos a hablar del ciclo de puentes de actomiosina. Bien, esto lo pueden dividir en varios pasos, los que ustedes quieran, ¿sí? En el libro creo que está en 4, 5, en otros lados está en 3. Lo que importa de acá es que lo entiendan. Entonces, ¿qué es lo que pasa? En el estado, digamos, en reposo, digamos, la cadena de miosina va a estar unida a la actina, ¿sí? En esa posición, cuando están unidas, va a estar fijo el músculo, o sea, no se va a contraer ni se puede estirar. Pero después entra ATP, hace contacto con la cabeza de miosina y ahí, ¿qué es lo que sucede? Ese ATP se transforma y eso y hace que la cabeza de miosina se suelte de la actina, como ven acá abajo. Una vez que se suelta, se estira y luego, una vez que se estiró, se vuelve a agarrar a la actina. Y ahí volvemos al estado inicial. Otra vez se une el ATP, se suelta, se va hacia adelante y queda aferrada. Se suelta el ATP, vuelve a entrar ATP y así, todo así. Se va repitiendo una y otra vez. Eh, Después, para que nosotros habíamos dicho, acá ya tenemos, digamos, el lado de la cadena de miosina activa con el ATP, listo, todo funcionando, pero también necesitamos el sitio de unión libre a la actina. Ese sitio de unión libre a la actina lo vamos a conseguir una vez que se activa la troponina C, y la troponina C, para activarse, necesita que haya calcio. Bien, entonces acá es donde entra todo en contacto con lo que es la unión neuromuscular. Nosotros vamos a tener una neurona, o sea, de un nervio. El nervio va a liberar acetilcolina. La acetilcolina se va a unir a unos receptores en la membrana. Estos receptores en la membrana, una vez que la acetilcolina
interactúa con ellos, van a abrir un canal de sodio. Empieza a entrar sodio a la célula, sodio a la célula. Como es unión, va a transportar una carga eléctrica. La célula, cuando se empieza a llenar de cargas eléctricas, se despolariza, ¿sí? Y se genera la contracción. ¿Por qué es esto? Porque cuando entra este sodio que tiene carga eléctrica a la célula, hace contacto con unos receptores dependientes de voltaje llamados rianodina en el retículo sarcoplásmico. Cuando el sodio que trae electricidad hace contacto con los receptores de rianodina en el retículo sarcoplásmico, se produce una liberación masiva de calcio. Esta liberación masiva de calcio agarra y se une a la troponina C. Entonces ya queda libre sitio de unión. Si además hay ATP que se une a que se libera, que se une, digo, a la cabeza de miosina, ahí ya empieza a todo unirse, 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 unirse y se van, digamos, como un acordeón cerrando. ¿Sí? Son varias cosas en simultáneo. Serían tres procesos en simultáneo. Necesitas la unión neuromuscular con el impulso nervioso para la acetilcolina, necesitas el calcio para la actina y necesitas el ATP para la miosina. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Ya. Bien, vamos de nuevo entonces. Qué es lo que más les costó entender? ¿La parte de la miosina, la parte de la actina o la de la unión neuromuscular? Yo acá, lo que no entendí bien, Sí, sí. escucha, lo de la parte que entra en juego el ATP, que ahí dijeron que no tenía afinidad, perdía la afinidad con la actina, o la miosina, no me acuerdo bien, porque eso lo preguntaban en el parcial y eso me recostó, me acuerdo, no me lo terminaba de acordar. Sí, si Bien, puedes bien. repetir Sí, esa vamos de parte. nuevo. Vamos de nuevo. O sea, dijimos, acá tenemos, ¿no? La actina, digamos, tenemos las tres troponinas y la troponina C. Traten de como quedarse con partecitas y después las vayan uniendo, ¿sí? Necesitamos por un lado calcio, ¿para qué? Para que al unirse la troponina C, la troponina I deje de estar unida a la actina. O sea, calcio más troponina C hace que la troponina I se despegue. Troponina I despegada es igual a sitio libre de unión a miosina por parte de la actina. Por el otro lado, tenemos la unión neuromuscular. Entra acetilcolina, ¿sí? O sea, la acetilcolina se une con receptores en la célula muscular y entra el sodio. El sodio despolariza la célula y hace que se libere mucho calcio. Entonces ya por ese lado, todo este calcio que vino de la unión neuromuscular, ¿sí? Por la acetilcolina, por este voltaje y todo esto de rianodina que habíamos dicho antes, ese calcio se une a la troponina C. Al unirse el calcio a la troponina C, hace que se despegue la troponina I. Ya está libre la actina para poder trabajar. Ahora necesitamos la miosina. Acá está. La miosina. La miosina, para poder trabajar, es decir, para poder trabajar, ¿qué es lo que necesita? Unirse al ATP. Una vez que la miosina se unió al ATP, va a hacer que se estire y se contraiga y se enganche con la cadena de actina. Ahí después el ATP se suelta, hasta que vuelve a haber otro ATP que se une a la miosina, la hace soltarse, estirarse y volver a agarrarse a la actina. Hasta que ese ATP deja de servir, se suelta, vuelve otra vez otro ATP, se une a la cabeza de miosina, la suelta de la actina, se estira, se flexiona y agarra otra vez a la actina y así se va repitiendo una y otra vez el ciclo. ¿Sí? No sé si ahí se entendió mejor. Esto No es mucho más que si lo esto. quieren ver de una manera más gráfica, porque hay veces que ver la animación ayuda bastante a entender todo lo que dijo Lucio. Había un video, lo compartimos la vez pasada, después les paso el link por el chat, un video de YouTube de fisiología muscular donde está bien gráfico cómo es todo este proceso. Lo van a entender muchísimo más cuando lo vean animado. Sí, tal cual. Es más, si después, como queda esto grabado, si quieren, agarren y miren el video este y en paralelo van mirando el video. Hay varios videos que están buenos, que están en 3D o en animaciones y te lo muestran esto moviéndose y por ahí se entiende más. Yo no lo pude meter porque no sé cómo se hace. Pero búsquenlo y se va a entender bien. Pero no es más que Busquen esto. O sea, fisiología de contracción muscular en YouTube y van a ver varios. claro.
pero no es más que esto, no les van a pedir más que esto, digamos. No, eso que preguntás, justamente cuando el ATP se une a la cabeza, yo no lo dije para no me hacer más quilombo, pero ven acá que el amarillo es el ATP, se une acá a la miosina, que sería acá, digamos, la letra D, ven acá letra D. Una vez que se unió el ATP a la, a la cabeza de miosina, este ATP se desfosforila y se va a transformar en ADP y fosfato. ¿Por qué? Porque el ATP significa adenina trifosfato. Cuando se desfosforila, pierde un fosfato y queda adenina difosfato. ¿Sí? Entonces este fosfato queda libre, entonces ya no sirve más. Lo suelta y recién en la letra H, fíjense, se vuelve a unir otra vez el ATP, o acá arriba del todo es lo mismo, el ATP que está nuevo, digamos, 0 kilómetros, y entonces ahí empieza todo de nuevo, ¿sí? Es decir, por eso necesitas más ATP, porque el ATP que se unió a la cabeza de miosina, al desfosforilarse, ya no le sirve para seguir contrayéndose, lo tira porque ya está usado y agarra uno nuevo. Pero es esto, traten de entender esto y no les van a pedir más nada en relación a esto. Disculpa, No ¿me sé si puedes repetir? alguno La tiene alguna otra desfosforilación. duda. ¿Cómo? Ahí Facu compartió La el video. desfosforilación del ATP permitiría el movimiento. Claro, el ATP va a favorecer el movimiento, pero también necesitas que haya calcio. Claro, de tri pasa a di el ATP, por eso ATP es a trifosfato, ADP es a difosfato. Eso. No sé si quieren seguir con alguno de los temas que dio Facu o Euge. Ya Respondo mucho una más sobre estas cosas. ¿Sí? de las preguntas de acá, Lucio, de que se hizo recién. A ver, sí, Acá decime. preguntan, cuando el músculo está en reposo, si la miosina y la actina siguen juntos. En realidad, en este caso, no. Justamente O cuando el músculo está sea, en reposo, piensen que no hay calcio. en realidad, claro, piénsenlo como digan Facundo, en la vida real no es tan así. No existe, digamos, el reposo completo. Pero sí, háganle caso a él. Pero lo que ustedes, si ustedes les preguntan algo de esto con palabras así, es- fíjense este gráfico, está en el ROS, abajo te dice todo, ¿sí? Pero no les van a pedir más que esto. No sé si a ver ahora. Queda como ese. Si Acá alguno tiene preguntan. alguna duda puntual, también está bueno que pregunten dudas puntuales, porque por ahí les parece una boludez, pero es una duda que tienen varios, y al responder esa duda les termina aclarando más Claro, o el sea, tema. Anímense acá a habilitar el micrófono. preguntan si pierde afinidad la actina, por la actina digo cuando llegue el ATP. Claro, podemos decir eso, digamos, cuando el ATP se une a la cabeza de miosina, hace que se suelte, se estire y recién ahí cuando perdió el ATP, ahí se une la miosina. Pero necesitas el ATP para que se ocurra esta separación, esta extensión y por último este agarre hacia la miosina. Por eso es un ciclo, porque en realidad el ATP hace que se suelte la actina, pero es lo único que va a hacer que también se agarre. Bien. Claro, sí, está bien. Si les preguntan eso, ustedes tienen que poner que cuando se une el ATP a la miosina, pierde afinidad por la actina. ¿Sí? Esa es la respuesta. Después, lo neuromuscular es lo que dijimos recién, que acá justamente, miren la violeta acá arriba, esto que dice botón terminal, esa es la neurona. La neurona, en el espacio que hay entre la neurona y el músculo es la sinapsis. De la neurona va a salir acetilcolina, se unen unos receptores de acetilcolina en la membrana sarcoplásmica. Estos receptores hacen que entre sodio, al entrar sodio, entra electricidad a la célula. Esta electricidad es captada por unos retículos, por unos receptores en el retículo sarcoplásmico, y eso hace que salga calcio para dentro de la célula. O sea, que salga calcio del retículo y que ese calcio quede almacenado dentro de la célula. Al quedar almacenado ese calcio dentro de la célula, es captado por la troponina C. La troponina C, al captar el calcio, hace que se despegue la troponina I. Cuando se despega la troponina I, te queda libre la actina. Cuando te queda libre la actina, ya puedes empezar a usar la miosina para que se agarre ese lugar. ¿Sí? Eh, bien, eso solamente. Eso me parece que con eso ya estaríamos.
No sé si hay alguna otra pregunta. Creo que ya contesté todo lo que iba. Estoy viendo acá el chat y contesté todo, creo. Bien. Si no tienen más preguntas, si querés pasamos con algún otro tema. Sí, no sé, Facu, ¿vos tenés algo preparado o quieren que sigamos todo con preguntas y respuestas? Lo que ustedes prefieran. Yo dejé de compartir Hola, pantalla por Euge. si alguno de los chicos quería. Ahí entró Euge también. Oli, No, ¿cómo están? no preparé. ¿Qué onda, Euge? ¿Todo bien? No, yo no preparé nada. Por lo que quieran. Ciclo de Krebs se los puse y les puse un montón de diapositivas. Porque lo repusieron en la cajita del Insta. Si quieren, vamos con eso. Y dale, sí. Aparentemente, La mayúscula le pone más peso, creo yo. sí. Como que te lo están gritando ya. Claro, como que. Bueno, ¿alguno quiere compartir el Power? Facu, ¿vos lo tenés? O Euge, si no te pongo como presentador a vos. O vos no podés desde ahí. Y a mí se me va a trabar todo si lo intento. Ah, era por la conexión, ¿cierto? Te pongo a vos, Facu, ¿querés? Ahí me estoy fijando, dale. Está en el Drive, ¿no? Sí. Está todo ahí. El rap. Florencia, pone rap ciclo de Krebs y lo vas a encontrar al toque. Igual me llama la atención que les hayan preguntado así de ciclo de Krebs porque es un tema que se ve después en Arti 2. Sí, a mí también. No sé qué Y, onda. y en Arti 4 también después lo vuelven a ver. De hecho, le robé diapositivas a Berardi. No me la bajé, Julio. Sí, Magali, queda grabada la clase, ahora un ratito la subo. Dice que no les preguntaron tanto el ciclo de Krebs. Si quieren, pregunten puntualmente las dudas que tengan. Del ciclo de Krebs hubo una sola pregunta, por lo menos en mi parcial las 2 veces que lo rendí. Así que no sé si será tan importante. Perdón, ¿ahí se ve bien? Si Facu. quieren, arranquemos por ahí por biomoléculas y van preguntando. No, Luciano, es otro examen, no son las mismas preguntas. O sea, el ciclo de Krebs, la pregunta que me habían pasado era cuáles eran las enzimas limitantes, ¿no? Bueno, arrancamos por donde quieran. Si quieren, vamos en orden. Y cualquier cosa, si la diapo no les interesan, pasamos rápido. Si se puede, yo creo que podríamos empezar por célula, que biomolécula no preguntaron tanto. Biomoléculas, yo lo que vi mucho de enlace peptídico, que había muchas preguntas de eso, por eso lo puse. Después, había una que era fácil. Facu, si querés arrancar a compartir y vamos viendo. Ahí, esa. Ahí está. Bueno, esa, em, no sé por dónde arrancar, si todos saben lo que es un aminoácido, todos saben lo que es una proteína. ¿Sí? Cuando hablamos de biomoléculas, tenemos 4 biomoléculas principales, ¿bien? Vamos a hablar de proteínas, vamos a hablar de hidratos de carbono, de lípidos, ¿sí? Y de ácidos nucleicos. Los que tienen monómeros son, si hablamos de proteína, el monómero de la proteína es el aminoácido. Sí, yo estaba esperando eso, por eso no arrancaba a hablar. Pero no sé, Facu, por qué no estás.
¿Qué pasó? Iniciar, Facu, así lo pones en pantalla completa y se ve mejor. Ahí lo detengo y lo vuelvo a compartir, si no. No, Facu, tenés que apretar el No, no, botón del PowerPoint ahí que dice iniciar presentación arriba a la derecha. Es- Ahí bueno, está, ahí ahí se ve estuvo. bien. Perfecto. Sí. Pásate al anterior, Facu, un cachito. Ahí estuvo. ¿Me escucha? Bueno, cuando hablamos de biomoléculas, entonces decimos que tenemos estas cuatro, que son las principales, ¿sí? Los carbohidratos, los lípidos, las proteínas, los ácidos nucleicos. El monómero, que esto lo suelen preguntar, de cada una de las proteínas van a ser los aminoácidos, de los ácidos nucleicos van a ser los nucleótidos, del carbohidrato los monosacáridos, y los lípidos no tienen monómeros, por lo que yo tengo entendido. No sé si alguien me quiere contradecir. O sea, acá está el ácido graso como una estructura, pero no es monómero, ¿sí? Porque hay lípidos que tienen otras estructuras, tipo el colesterol o esos, que no están formados específicamente por estas moléculas. ¿Bien? Ahora, haciendo esta mini introducción, nos vamos a ir a hablar un cachito más específico de la estructura del aminoácido, que esas se las preguntaron. Facu, si querés pasar. Y acá tenemos al aminoácido, ¿bien? Esta estructura se va a respetar en todos los aminoácidos, que nosotros tenemos 20 aminoácidos, ¿bien? Hay 20 tipos de aminoácidos distintos. Acá tenemos un grupo amino, o sea, el aminoácido va a estar formado por un carbono central, que le vamos a nombrar carbono alfa, y va a tener unidas cositas, ¿sí? ¿Qué cositas van a tener unidas todos los aminoácidos? No importa de qué aminoácido específico estemos hablando. Un grupo amino, ¿sí? Que es un nitrógeno unido a dos hidrógenos. Un grupo carboxilo, bien. Un protón y una cadena R. Bien, la cadena de R va a ser lo que le va a dar identidad a cada uno de los aminoácidos, ¿bien? Y va a ser lo que acá estamos viendo en blanquito. ¿Ven que lo amarillo todo se repite en todos los aminoácidos? En esta fotito lo que estamos viendo son los distintos aminoácidos, ¿sí? La prolina, la valina, no sé, triptofano. Y lo que me está mostrando esto justamente es que va a estar cada uno formado por un grupo amino, por un grupo carboxilo, por un protón y una cadena R. La pregunta que les habían hecho era, ¿qué parte del aminoácido permite que tengamos 20 aminoácidos distintos? Y la parte variable que le va a dar la identidad a cada aminoácido es la cadena lateral R. ¿Sí? Y otra pregunta que le hicieron está en la otra diapo, que esta se suele hacer, es a partir de qué grupos funcionales o de qué partes del aminoácido se va a formar el enlace peptídico. Nosotros cuando hablamos de enlace entre aminoácidos, vamos a hablar de un tipo de enlace que se llama enlace peptídico, ¿bien? Que se va a dar entre este grupo que estamos viendo acá, ¿sí? Del aminoácido 1, o sea, fíjense que en este dibujito se respeta exactamente la misma estructura de los aminoácidos que veníamos viendo antes. Un grupo amino, un grupo carboxilo, un protón, una cadena R. Bien, esto es genérico, acá no estoy hablando de ningún aminoácido en particular. Bien, entonces en el enlace peptídico se van a unir el grupo carboxilo con el grupo amino, bien,
se va a liberar una molécula de agua. Ustedes cuando vean este mismo dibujo les habían puesto en el parcial. Fíjense que acá tenemos dos bolitas rojas, ¿sí? Que son 2 oxígenos. Y, aparte que te voy a pedir el control. A ver si puedo mostrar el puntero. Ahí estuvo, ¿se está viendo el mouse? Bien, buenísimo. Entonces, ¿ven que acá tenemos las 2 bolitas de oxígenos? Bueno, y acá, este es el enlace que se va a formar entre el carbono y el nitrógeno. Bien. Y ven que perdimos un oxígeno, ¿sí? De los que estaba unido al carbono, junto con un protón. Y acá me quedó también un solo protón. Bien. Esos átomos, porque ustedes, y ahora lo vamos a ver si vemos rapidito, ciclo de Krebs, los átomos no desaparecen, ¿sí? Se van siempre a algún lado cuando nosotros hablemos de enlaces. Bien, entonces tienen que pensar a dónde se están yendo estos átomos que nosotros estamos enlazando en el enlace que sea que hagamos. Bien. Bueno, eso. La pregunta era, ¿cuáles son los grupos funcionales del aminoácido que forman el enlace peptídico, dando lugar al dipéptido? Justamente estos. Uy, se me pasó. Bueno, eso. Grupo carboxilo, grupo amino, forman el enlace. Y se produce una molécula de agua. Después le puse las estructuras de la proteína para que esto lo tengan en cuenta, ¿sí? Pero lo pueden ir leyendo esto. ¿Hay alguna duda de acá, no? De proteína y eso. ¿Cómo los identifican? Esos enlaces van a estar o sea, en las proteínas. Van a estar uniendo aminoácidos. Glucosa y fructosa ahora la vemos. Ácidos nucleicos. Les puse de nuevo el monómero, que es el nucleótido. Un azúcar unida a una base nitrogenada. Tenemos 4 bases nitrogenadas. Adenina, timina, citosina, guanina en el ADN. En el ARN, la timina se reemplaza por uracilo, ¿sí? Y grupo fosfato. Y los enlaces que se van a dar para formar las cadenas de ADN, ¿sí? Van a ser entre el fosfato de un nucleótido y el carbono 3 del nucleótido que está por encima, ¿sí? Como lo estamos viendo acá. Grupo fosfato de este carbono, de este nucleótido, perdón, y el carbono 3, que es este. O sea, acá en esta molécula, no sé si tal vez ya lo saben, pero por las dudas lo digo, donde no ven nada es que hay un carbono, ¿bien? Acá este es un carbono 1, este es un carbono 2, carbono 3, carbono 4, carbono 5. Bien. Entonces por eso decimos que se van a enlazar a través del grupo fosfato y el carbono 3. Y por eso justamente me van a quedar extremos distintos cuando yo construya las 2 cadenas de ADN. Porque en un lado... ¿Qué? Se ve el cursor. ¿Ahí? Ahí mejor. Sí, sí, gracias. Ya, buenísimo. Acá, justamente, porque en un lado me va a quedar el extremo 5 libre de este nucleótido, ¿sí? Que en este caso es timina. Del otro lado, como yo los tengo que enlazar entre puentes de hidrógenos a las bases nitrogenadas, me va a quedar el otro nucleótido, que es adenina, pero al revés, ¿sí? Entonces, como yo lo volteé, lo di vuelta, me va a quedar el extremo libre, que es el 3, ¿sí? Por eso decimos que las cadenas son antiparalelas.
Bien. Y otra pregunta que les habían hecho. Ah, pará. El carbono 3 es el sí, es ese. Justamente es eso. Cuando vos empezás a verlo así, como en detalle, todo empieza a tener mucho sentido, chicos. O sea, ustedes siempre estudien cosas que les cierren. Si no les terminaron de cerrar, googleen. Eso, es eso, justamente. Después mírenlo con tiempo y vayan viendo que todo cobra sentido. Pasamos al... Ah, esto. Esto es una pregunta remil puntual. Bueno, qué bueno. Acá tenemos los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? No tienen que saber mucho, porque de hecho en la diapo de... Esto lo saqué de la diapo de que les dieron en la clase y como que tenía signito de llamada de atención de que no lo estudiaron mucho. Pero los grupos funcionales son como conjuntos de... O sea, literal, cuando los ven son conjuntos de átomos, ¿sí? Que tienen determinadas, o sea, que le van a dar a la molécula a la que se unan determinadas propiedades. ¿Bien? Y estos grupos, si lo empezamos a pensar, ¿sí? Si yo ahora, por ejemplo, les digo el carboxilo, lo acabamos de ver en el aminoácido, ¿bien? ¿Vieron cuando dijimos, che, el aminoácido, la estructura básica, tiene un carboxilo, tiene un amino, tiene un protón, tiene una cadena de R, listo. Ah, estamos hablando de dos grupos funcionales. Estamos hablando de un carboxilo y estamos hablando de un amino. Bien, ya ahí completamos dos. Van a estar en un montón de moléculas. O sea, sí, les estoy tirando ejemplos. Lo que le van a dar son determinadas propiedades y le van a permitir determinadas interacciones a las moléculas a las que se unan. ¿Sí? Acá el ion fosfato, por ejemplo, les va a sonar del fosfolípido. Bien. Y acá tenemos estos dos, el carbonilo o aldehído y una acetona. ¿Sí? Ahora vamos con eso. No puse diapo de eso. Bueno, y eso, la pregunta era, ¿cuál grupo funcional corresponde a la fructosa? O en otro tema les habían preguntado, ¿cuál corresponde a la glucosa? El aldehído va a corresponder a la glucosa. El grupo funcional cetona corresponde a la fructosa. Estas presentaciones así de estas moléculas son de Fischer, ¿sí? Es como se puede dibujar. O sea, la molécula de glucosa vos la podés dibujar así lineal, o en realidad, como habitualmente la van a ver tipo en un anillito, ¿sí? Como cíclica. Que nada, esa presentación se las puse adelante. No sé si Facu o Lu quieren agregar algo. Lo único que te sumo, está perfecto explicado, es esta molécula, como la tienen así de glucosa o de fructosa, si ustedes le sacan los grupos funcionales, si yo le saco, por ejemplo, no sé, el grupo cetona a la fructosa, los oxidrilos, lo que me va a quedar es un hidrocarburo, ¿sí? Que también pertenece a la química orgánica. En este caso, un hidrocarburo sería un hidrocarburo de 6 carbonos, se llama mexano, creo. Pero ¿qué es lo que sucede? Como tiene grupos funcionales, es un carbohidrato. Entonces, que es de vital importancia para el correcto funcionamiento del organismo. Ujú. Bien. Lo de hiper e isotónica tiene que ver con las soluciones. ¿Les preguntaron eso? O sea, ¿lo vieron? Eso lo usé para una clase hace un rato. Así que se los voy a mostrar. ¿Se ve algo de lo que estoy mostrando o no? ¿Sí? Deja de compartir, Se ve Facu, así perfecto. se ve en Dale. pantalla grande por si alguien no puede o no Me sabe siento cómo. Areta compartiendo desde una hojita. Perdón, chicos. Ya la van a conocer, Areta. La Areta es la profe que les va a dar todo lo que tiene que ver con salud mental y esas cosas. Psicología. En el segundo cuatri la van a tener. Entramos en detalle. Si les quedaron muchas dudas que creen que les falta lo básico de química orgánica, busquen algún videito en YouTube corto donde expliquen las bases de química orgánica como para después enlazar todo lo que dijo Euge.
Para los que entraron después, el video de la clase esta lo subimos a YouTube en un ratito. Uy, me trabé. Ahí estuvo. Bueno, lo de hipotónica, isotónica e hipertónica tiene que ver con la cantidad de soluto que yo tenga en una determinada solución, ¿sí? Cuando yo hablo de una solución, voy a hablar de dos componentes. Un solvente, que en general es agua, ¿sí? Y un soluto, que puede ser cualquier cosa. En el caso en el que vamos a poner un ejemplo para explicarlo, y tenemos agua y sal, ¿sí? Entonces, yo ponerle acá atrás, tengo este vaso con agua, al que le puedo poner sal. Y el ejemplo que se usa, y esto les va a servir también para ver gradientes de concentración, ¿no? Si yo hablo de un medio en el que tengo, o sea, el hipo o el hipertónico es en relación a una solución determinada, ¿sí? Por ejemplo, yo tengo un vaso con agua, si le meto sal, mentira, dejo ese vaso con agua, pongo dos vasitos con la misma agua, si a uno le meto sal, ¿sí? Ese va a ser hipertónico en relación al que no le puse sal, ¿bien? Si al que no le puse sal le saco absolutamente todos los minerales y dejo un... El agua destilada no tiene ningún soluto, ¿no? Bien, y dejo agua destilada, el agua destilada va a ser hipotónica en relación al agua de la canilla. Bien, entonces, agua destilada es hipotónica porque tiene menos cantidad de soluto y tiene más agua que el agua de la canilla. Y el agua de mar es hipertónica en relación al agua de la canilla porque tiene mucho más soluto que el agua de la canilla, ¿sí? Hipertónico sería mayor cantidad de soluto, sí. Son más puntitos en una misma solución. Pero ¿eso para qué les sirve? Si yo lo que tengo es, y esto les va a servir todo el tiempo. Acá estamos hablando en relación a una solución, ¿sí? Con hiper e hipotónico. Pónganle que nosotros tenemos una membrana semipermeable, ¿sí? Que permite el paso del agua, pero que no permite el paso de los solutos, ¿sí? Y acá lo que vamos a estar hablando es de ósmosis, que es la difusión del agua pasiva a favor del gradiente de concentración. El agua se va a mover de donde hay más agua a donde hay menos agua, ¿sí? O el agua se va a mover desde donde hay, paren que no se los quiero decir mal, menos soluto a donde hay más soluto, ¿sí? Eso sí estamos hablando de agua. Y eso es difusión a favor de un gradiente de concentración. Ahora, si volvemos a hablar de gradiente de concentración, y ahora me fui de agua, voy a hablar de iones, ¿sí? Y esto les va a servir para siempre, lo que voy a explicar ahora es difusión a favor de un gradiente de concentración, ¿sí? Los iones, pasivamente, ¿sí? En un transporte pasivo, cuando hablamos de difusión simple, van a tender a ir de donde hay más iones a donde hay menos iones, ¿sí? Por ejemplo, si yo tengo muchos iones adentro de la célula, de sodio en este caso, y pocos afuera, el sodio va a tender a ir de adentro de la célula hacia afuera, ¿sí? Eso es difusión a favor de un gradiente de concentración, eso es un transporte pasivo, porque yo no necesito energía para que eso ocurre naturalmente, ¿sí? Las cosas se difunden de donde hay más a donde hay menos. Y bueno, nada, eso. Al contrario, si yo tengo que mover algo de donde hay menos a donde hay más, eso estaría en contra de lo normal. Entonces voy a tener que darle energía. Esa energía que yo doy, cuando yo hablo de energía, ¿de qué molécula estoy hablando en general? Isotónicas, que es lo mismo. O sea, son los dos vasitos de agua de lo mismo. ATP, sí, perfecto. El ATP es una molécula que tiene energía, principalmente en el último enlace con fósforo, y que le va a permitir justamente esto. Dar la energía que yo necesito
necesite para bombear esos iones en contra del gradiente de concentración. Y esto las células lo hacen todo el tiempo. Bueno, nada, eso. Si quieren... Respondo una duda que dale. quedó acá. La duda es, o sea, ¿al hipertónico sería mayor cantidad de soluto en la solución? En realidad no. Cuando hablamos de si un medio es hipertónico, hipotónico o isotónico, lo que hablamos es de concentración, no de cantidad en sí. Y esta concentración no está determinada en sí solo por el medio, sino también por el medio externo. Ustedes imagínense que esto está aplicado a células, y las células se presentan un medio interno y fuera de la célula y todo un medio externo. Entonces, si yo lo que tengo es un medio hipertónico, significa que dentro de la célula yo voy a tener una concentración de soluto en solvente mayor que en el exterior. Pero esto no significa que yo adentro tenga más soluto que solvente. Es mayor la concentración dentro que lo que tengo afuera. Está bien, es verdad. Muy bien, Facu. Muchas cosas de estas que les van a parecer agobiantes ahora y que van a creer que las van a aprender para rendir, pero no las entienden. Pero no se preocupen que con el tiempo y con la cursada de otras materias las van a ir entendiendo. No se sientan que no sirven o que no están entendiendo nada. Hay muchas cosas que lamentablemente a la primera no las entendés del todo, pero las aprendés como para rendirlas. Y después las entendés cuando las vas relacionando con otros temas. Sí, en general Dentro- en primero repetís un montón, cuesta un montón que cierren muchos conceptos. Y después te van cerrando de a poquito. Todo esto que explicó Euge recién, por ejemplo, lo van a volver a ver en Arti 3 de nuevo. Así que no se asusten. En la apoptosis. Sí, creo que sí, ¿no? Y son O sea, varios la apoptosis, mecanismos. Sí. claro, eso. Dale, Facu lo sabe mejor que yo. Mándale, mándale. Dale. O sea, en sí lo que lleva a una muerte celular programada es una señal. Es decir, esta señal llega y va a generar toda una serie de reacciones intracelulares, es decir, de lo que es la lisis de las organelas de la célula hasta la entrada de una serie de sustancias en sí. Es decir, uno de los mecanismos que llevan a la apoptosis es justamente lo que vos acabas de mencionar, que es llenarla de solución, que se genera un medio completamente hipertónico. Pero no es el único mecanismo. Después más adelante en ADN van a ver que, por ejemplo, cuando lo que ocurre es una necrosis, por ejemplo, celular, lo que va a suceder es que ingresan toda una serie de sustancias, de moléculas, de proteínas que van a hacer que la célula como que estalle, básicamente. Eso es importante, la diferencia entre apoptosis y necrosis. La apoptosis, la célula programa la muerte. La necrosis, no. La necrosis es la muerte celular, pero que no está programada. Bien. Por ejemplo, las células que se mueren porque no les llegó irrigación sanguínea. ¿Sí? Ese es un tejido necrótico. ¿Puedo hacer una consulta? Obvio que sí. Con respecto a la glucólisis, no entendí bien por qué la enzima delimitante sería la fosfofructoquinasa. Ahí estaban las diapos. Si querés, Facu, ahora sí compartí. En realidad, la fosfofructoquinasa lo que hacía. ¿Dónde está la fosfofructoquinasa? En líneas generales, igual, ustedes lo que ven es una enzima limitante por cada proceso. En realidad hay más. Pero estas son como las enzimas más importantes porque son los puntos regulatorios a partir de los cuales yo si quiero puedo volver para atrás. La fosfofructoquinasa en sí me permite convertir la glucosa, creo, en glucosa 6-fosfato, si mal no me equivoco. Entonces, ¿qué pasa? Yo antes de seguir con todo ese proceso, lo que puedo hacer es revertirlo. Y por la misma enzima sacarle, no me acuerdo si era por la misma enzima o en sí por otra, pero le puedo sacar el grupo fosfato y volver a formar glucosa. Creo que igual la fosfofructoquinasa lo que tenía era que era inhibida alostéricamente por el ATP. Entonces, como que si tenías mucho ATP, esa enzima se te va a inhibir
y por eso va a delimitar el ciclo. La de que fosforila me parece que son las exoquinasas, ¿o no? O sea, esta le agrega el segundo. Sí, todo lo que es en sí, me confundí en la exoquinasa, pero todo lo que es quinasa va a estar vinculado a dosar un grupo fosfato o quitar un grupo fosfato. Bueno, ahí está. O sea, en ese caso sería que el ATP que se libera para dar lugar al piruvato se va a unir a un compuesto de fructosa, ¿no? Para que se dé la fosfofructoquinasa. Si querés, Facu, compartí la diapo, así todos estamos hablando de lo mismo. Perdón que mande órdenes sin poder hacerlo yo, pero si lo intento se me va a trabar todo. Ahí está. Te tiene cortito, Facu, ¿eh? Eso es lo que no quería, Gus. Bueno, ahí en esa tenemos como una explicación general de lo que es todo, oxidación de la glucosa, ¿sí? Que en realidad, o sea, ustedes piénsenlo porque se complican con un montón de enzimas y un montón de cosas y es re básico lo que pasa en la oxidación de la glucosa. El objetivo es romper los enlaces, ¿sí? De la molécula de glucosa para obtener energía, que está contenida en esos enlaces, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Yo a medida que voy rompiendo enlaces, y esto viene muy de la mano de lo que les decía, que a medida que, o sea, yo libero distintos átomos, ¿sí? Esos átomos se van a ir a algún lado. Nosotros vimos, como dijo Facu, que la molécula de glucosa era un hidrocarburo que tenía un determinado grupo funcional, ¿bien? Hidrocarburo tenía un esqueleto de carbono. Estos carbonos que yo voy rompiendo sus enlaces, ¿bien? Se van a liberar. ¿De qué manera se van a liberar? Como dióxido de carbono, ¿sí? Que es lo que nosotros exhalamos, ¿bien? Y yo voy a ir guardando esa energía que le voy sacando a la molécula de glucosa a medida que la voy rompiendo en distintos aceptores de energía, ¿sí? De electrones se llaman. Esos aceptores de electrones después lo que van a pasar es que entran en una cadena de transporte de electrones, ¿sí? Que les va a permitir, le va a permitir a o sea, esta cadena lo que va a generar es un gradiente de concentración de protones y ese gradiente de concentración me va a permitir generar ATP. Bien. Eso más o menos es el total. Y lo que pasa es, o sea, a ver, esto se lleva a cabo en distintos lugares de la célula, ¿bien? O sea, la oxidación de la glucosa está compuesta por distintos procesos que se van a llevar. La glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma, ¿bien? Que es la ruptura de la molécula de glucosa en dos, ¿bien? Ahí vamos de a poquito igual. Eso era como una introducción. Agarro la glucosa, la parto en dos, ¿sí? Formo dos piruvatos. Bien, que son moléculas de 3 carbonos. Es una glucosa partida en dos. Para yo hacer esto, le tengo que entregar un poquito de energía a la célula, ¿sí? Como para todos los procesos biológicos que lleve a cabo, tengo que dar un poquito de energía para que arranquen. Ay, quiero pasar de diapo y no me... Dale la orden, Euge. Todos sabemos que querés darle la orden a Facu. No, bueno, acá lo que... O sea, lo que estamos viendo esto, el objetivo de la glucólisis es generar dos piruvatos, ¿no? Y todos estos que ven acá, son todos pasitos, ¿bien? Cada pasito, para lograr mi objetivo total, que es generar dos moléculas de 3 carbonos, va a estar catalizado o llevado a cabo por una enzima, ¿sí? Y en cada pasito va a ir pasando una determinada cosa. Ponele acá, se le agrega un grupo fosfato y todas esas cosas, ¿no? No sé, Facu, si querías agregar algo. Porque en sí todo lo que son los pasos, las enzimas regulatorias de cada proceso, todo eso
se tendría que ver más adelante, no les van a preguntar en sí. Sí les van a preguntar, como decía Euge al principio, bueno, la fosfrutoquinasa, porque es limitante y nada, es porque puedes ver para atrás y porque es alostérica. Eso. Bueno, listo. Esto sería la glucólisis. Glucólisis se lleva a cabo en el citoplasma y me da como resultado 2 piruvatos. Ahora, ¿qué pasa con estos 2 piruvatos? En caso de que yo tenga oxígeno, voy a poder hacer una determinada oxidación de la glucosa. Si yo no tengo oxígeno, es ahí donde aparece la fermentación. ¿Bien? Ahí, si querés Sí, queda pasar, grabada Facu, la clase. caballito. Bueno, acá está el resultado de la glucólisis, que es esto que yo les decía, que para que inicie voy a tener que invertir 2 moléculas de ATP, que después las voy a recuperar, ¿sí? Voy a recuperar 4, entonces la ganancia total de la glucólisis, esto tal vez lo preguntan, la ganancia total es de 2 moléculas de ATP y 2 NAD. NAD son aceptores de electrones, ¿sí? Son eso. Si querés pasar. Bueno, y después de esta, si querés pasarla también, después lo que pasa ocurre en la mitocondria, ¿sí? La mitocondria es una organela de la célula que me va a permitir a mí obtener el resto de la energía, ¿sí? Que me queda guardada en estos 2 piruvatos. Bien, acá está la estructura, es una organela membranosa. Cuando hablamos de organelas membranosas vamos a hablar de esta estructura, de esta bicapa de fosfolípidos que forma la membrana, ¿sí? Que va a tener una membrana externa y una membrana interna. Bien, el espacio entre la membrana interna y la membrana externa se llama espacio intermembrana. Adentro de la membrana tenemos la matriz, ¿sí? Adentro de la membrana interna. Bien. Y en la Si les matriz... preguntan en el examen, ¿cómo se llama ese eso. camino? Uy, perdón, pasa que se me iba a pensar que no estabas hablando. No, perdón. No, dale. No, iba a preguntar si les llegan a poner en el examen, por ejemplo, ese camino sinuoso, ven que se forma en la membrana interna, ¿cómo se llama? ¿Qué dirían? Eso. Muy bien. Luciano está TR. Ya es como la tercera que responde. El martes la rompe, Luciano. Sí. Valen también. Ahí está. Sí, son las crestas mitocondriales. Facu, si querés pasar. Bueno, y acá, acá aparece el ciclo de Krebs, que acá no tienen que saber nada, básicamente nosotros no lo aprendimos tampoco. Después les van a ir empezando a sonar algunos elementos en algún momento, algunas moléculas. El piruvato, lo que le va a pasar antes de entrar al ciclo de Krebs es que va a perder. Ahora, acuérdense que nosotros tenemos 2 piruvatos, ¿sí? Porque partimos a nuestra molécula de 6 carbonos en 2 moléculas de 3 carbonos cada uno. Estos piruvatos, cada uno va a perder un carbono. Bien. Y ese carbono, o sea, esa molécula de 2 carbonos que quedan, cuando yo digo pierde un carbono, digo, lo elimina como dióxido de carbono la célula, ¿sí? Esa molécula de 2 carbonos que queda se va a unir a una coenzima que se llama coenzima A, ¿sí? Y va a formar acetil-CoA. Solo de esa manera puede ingresar al ciclo de Krebs. ¿Qué es el ciclo de Krebs? Es esto, chicos. O sea, tengo una molécula de 2 carbonos y el ciclo de Krebs lo que me va a permitir es liberar la energía contenida en los enlaces, sacar 2 carbonos y obtener esta molécula que sirve como ayuda, ¿sí? Para ingresar y para desarrollar todo el ciclo de Krebs, que es el oxalacetato o ácido oxalacético, ¿sí? Entonces, la acetil-CoA
que es la molécula de 2 carbonos, se une a este oxalacetato, que es una molécula de 4 carbonos, y forma una molécula de 6 carbonos, que se llama citrato, que va a ingresar en el ciclo de Krebs. Bien, y que cuando termine el ciclo de Krebs, lo que yo voy a obtener van a ser toda esta energía que le estuve sacando a los enlaces en aceptores de energía, que pueden ser ADP, ATP, que pueden ser FAD y que puede ser NAD, H, ¿sí? Que son moléculas que van a tener la energía que yo estuve rompiendo de los enlaces. Bien, todo esto va a ocurrir donde en la matriz mitocondrial, ¿sí? Adentro de la membrana interna de la mitocondria. Bien, no sé si se ve lo que estoy marcando, pero es donde está ahí el circulito, ¿ven? O sea, esta sería la mitocondria, la membrana interna sería todo esto azul, que tiene como cositos, y la membrana, ¿qué dije? ¿Membrana interna o externa? Es externa, la que tiene cositos. Y la que está toda plegada es la membrana interna, ¿sí? Esto que decía Facu son las crestas, que ahora vamos a ver por qué son importantes las crestas. Había una pregunta del ciclo de Krebs y la respuesta era agua. Algo importante, chicos, es que no se Sí. tienen que memorizar todo el ciclo de Krebs completo, ¿eh? No se enrosquen perdiendo tiempo aprendiéndoselo a la perfección, porque como dijo Euge hace un ratito, nadie lo hizo. Nosotros tampoco lo No, hicimos en su momento. Es muy jodido saber todo y realmente es información que no les va a aportar nada, no les va a servir en su profesión después. Y hay muchas cosas que son para muy nada. específicas y que no es necesario que las sepan en profundidad, por lo menos Es hasta que ahora. por eso, literal, del ciclo de Krebs lo que tienen que saber es esto, que es, para ingresar, tiene que ingresar unido a la acetil-CoA. Esto era lo que quería decir, que ya me olvidaba de decir lo más importante de la diapositiva, que por cada molécula de glucosa necesitamos 2 vueltas del ciclo de Krebs, ¿sí? Ojo con esto, porque esto sí lo pueden preguntar. Porque, o sea, cada piruvato va a dar una vuelta, ¿sí? Eso está claro, porque eso tal vez sí pueden preguntar. Y después nada más. Entonces, cuando terminamos el ciclo de Krebs, lo que obtuvimos son aceptores o sea, son moléculas con energía. Yo lo que necesito es generar ATP. ¿Y de qué manera lo voy a generar? Con la cadena de transporte. La cadena de transporte es re mil fácil. Lo que va a hacer, no se compliquen con nombres ni nada, es estos aceptores van a ir pasando, van a ir liberando los electrones, ¿sí? Y estos electrones van a ir cayendo a un nivel de energía menor. ¿Bien? Entonces, arrancamos con un nivel alto de energía y van a ir perdiendo, ¿sí? Energía hasta que, bueno, esto, de acá se forma el agua. El agua se forma a partir de los electrones de menor energía que se asocian con oxígeno e hidrógeno. Bien. Y después, esta energía que yo estoy pasando de un electrón de alta energía a un electrón de menor energía, la va a utilizar la célula. Facu, si pasás la diapo, esta. Va a usarla la célula acá. ¿Qué va a hacer? A medida que el electrón va cayendo a un nivel de energía menor, esa energía se está usando para bombear protones en contra del gradiente de concentración. Vieron que nosotros dijimos, si yo necesito bombear algo en contra, o sea, de donde hay menos a donde hay más, voy a necesitar energía. Entonces la mitocondria lo que hace es bombear protones al espacio intermembrana, ¿sí? Y va a generar un gradiente de concentración. Es remil inteligente. Entonces, me bombeó todos los protones, me generó acá un gradiente de concentración de protones y va a usar la energía de ese gradiente de concentración para cuando los protones vuelven a entrar, ahora sí, a favor del gradiente, generan ATP, ¿sí?
Esto es cómo la célula saca la energía del NAD y del FAD para transformarla en ATP, ¿sí? Genera un gradiente de concentración y usa el bombeo de protones a favor del gradiente de concentración para generar ATP. Y ya está. Vinculado a todo lo Facu, que acaba de explicar eso. Euge, tipo que está excelente. Primera ley de la termodinámica, la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Yo arranco con sustratos, es decir, con todo lo que es el glucógeno, lo degrado a glucosa, de la glucosa voy a dos triosas, que es el piruvato, del piruvato voy a acetil-CoA, pasa por todo esto, es decir, fíjense que tengo la misma energía en el inicio y en el final. La diferencia es que, bueno, lo que me dio al final, son los 36 ATP, yo los puedo después utilizar directamente para procesos como contracción muscular, transporte activo de sustancias. Entonces, fíjense cómo absolutamente todo se va correlacionando entre sí. No, igual no desesperen, porque esto no es lo más importante. Nos detuvimos acá, pero podemos seguir avanzando. Claro, las bombas Laura, de y que sodio y estás asustada potasio. con las clases de química. Perdón, Euge, seguí nomás. No, dale, dale. No, era para decirle a Laura que no se asuste, que no hay tanta química. De a poquito No, va no. entrando. Y si no, YouTube y anda mirando por ahí las cosas más básicas. Pero por ahora no te enrosques. Ahora enfócate en lo que sabes que te van a tomar el martes y seguí por ahí. No profundices tanto. No sé si tendrán alguna otra Em, duda de metabolismo o si pasamos a célula y tejidos los que quedaban. Eso. Sí, por ahí estaban Lo de las bombas de pidiendo sodio. uniones. Sí. Perdón, Euge, las 2 veces que ibas a hablar te interrumpí. No, no importa, no pasa nada. Encima nos quedamos los dos callados, es como que ninguno mete cosas. El almidón es un polisacárido de almacenamiento. O sea, cuando hablamos de monosacáridos, eran la glucosa, la fructosa, ¿sí? Y el almidón son como monosacáridos que se combinan mediante un enlace que Facu lo va a saber explicar mejor que yo. No, antes que eso, acá están diciendo, ¿dónde está la pregunta? La perdí. Acá está. Ciclo de Krebs y glucólisis. Tienen que dividir lo que es, por un lado, glucólisis y por otro lado, respiración celular, ¿sí? La respiración celular es lo que ocurre en la mitocondria. La glucólisis en sí es lo que ocurre fuera de la mitocondria. Es decir, una vez que yo tengo los dos piruvatos, si tengo oxígeno, voy a formar acetil-CoA y todo el resto ocurre dentro de, es decir, lo que es ciclo de Krebs en sí y fosforilación oxidativa o cadena de transporte ocurren en la mitocondria. Pero todo lo previo no, es fuera. Porque yo justamente puedo formar piruvato sin requerimiento de oxígeno, pero bueno, justamente me va a dar mucha menos ATP. Claro, eso. ¿Vieron las células, las musculares cuando se te acalambra el músculo? Eso es porque hay un tipo de fermentación, o sea, mentira, no es fermentación, de oxidación de la glucosa que es parcial, que es en ausencia de oxígeno, anaeróbica. Y se forma otro metabolito que es el ácido láctico. Lo que pasa es que, como decía Facu, eso tiene mucho menor rendimiento energético. Sí, pero a la célula le sirve, aunque sea esos poquitos ATPs que genera, eh, para no morirse en el último aliento. O sea, básicamente es eso. Es como un mecanismo, no sé, de reserva. Claro, sí, glucólisis es en el citosol, es decir, fuera de la mitocondria. Y después lo que es respiración celular, o sea, ciclo de Krebs y fosforilación oxidativa, dentro de la mitocondria. Sí, fíjate que ahí en los dibujitos está. Después del almidón, ahí estaba. Claro, el almidón, es decir, tiene como dos formas de presentarse las cadenas en sí, en forma ramificada o en forma no ramificada. Y lo que van a tener es que la forma no ramificada en la cual se almacena el almidón se llama amilosa.
y la forma ramificada se llama milopectina. Había una guía, creo que les habían subido, que ahí estaba bien graficado. Está en una diapo, Facu, si querés. Mari, que dice que entiende bien, pero que después las preguntas son muy puntuales. Eso pasa siempre, en todos los exámenes de todas las materias. Hay muchos temas que los entendés y después te vienen con una pregunta muy fina que por ahí está en un párrafo aislado. Lo que les recomiendo en estas situaciones es que jamás, por más de que no sepan la respuesta, nunca hagan tatetí en un choice. Intenten mínimo descartar una o dos de las opciones que saben que no son, y si no, razonen y vayan a lo que el sentido común les diga, pero piénsenlas bien las preguntas. Igual banquen, porque acá habían, o sea, sí, eso del flip-flop, no lo voy a defender a Lucero, pero habían preguntas bastantes, o sea, las que estamos viendo ahora no me parecieron wow, súper complejas. Bueno, no sé. Te van a ir a cagar a piñas, Euge. Sí, bueno, no me maten, pero, o sea, Euge manda igual. eran cosas respondibles. Chicos, yo rendí con Gus. Gus, vos también lo rendiste el de 100 preguntas de Arti, ¿no? Sí. Ahí está. Encima tuvimos Arti en 2 meses. Yo encima fui el que Bueno, entró Valen, y no nos ya grites, 50 Valen. preguntas. Nosotros con Euge estuvimos en la primera generación y fue, Arti 1 fue, ¿cuánto duró? 1 mes y medio, sin laboratorio, sin nada. Fue un desastre, chicos, eso. No sabía nadie nada. Nosotros no sabíamos nada, los profes no sabían nada. Estábamos ahí. Era como que estabas. Mal. ¿Qué preguntas de metabolismo? Igual yo estoy hablando por las fotitos que me pasaron, que fueron poquitas. Perdón, de la bomba sodio-potasio que habían preguntado, ¿qué es lo que les cuesta entender en sí? Sí, eso del tiempo que dicen es vital. Por ahí no son difíciles Sí, las el preguntas, tiempo sí. pero son sus primeros exámenes. Entonces, tienen eso del tiempo en contra y el cagazo, pero eso con el tiempo se va pasando. Claro, o sea, la bomba de sodio y potasio lo que permite es una bomba, es un transporte activo. Una reexplicación te mandaste. Yo la verdad que ya prueban arte, chicos. Bueno, no, pero es eso. Sí, básicamente. Facu, perdón, me parece que estás explicando, pero estás muteado. Ahí está, ahí se Te escucha. veía hablar, pero no. Sí. No, Sos decía mala, de Pau. La la... idea era esperar a ver cuánto tiempo aguantaba hasta que se daba cuenta. Claro. Claro, che. No, era de la bomba sodio-potasio. En sí, básicamente no hay mucho más después de lo que dijo Euge. Ustedes piénsenlo así. Es que tampoco hay mucho más para explicar. Hay células, como por ejemplo, no sé, la célula nerviosa, que tiene mucho potasio intracelular y mucho sodio extracelular, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Tienden a ir a favor de un gradiente de concentración. Y además de esto, lo que voy a tener es, bueno, pero después, ¿cómo lo vuelvo a meter para adentro lo que se fue? Y bueno, por la bomba sodio-potasio. Entonces, si yo tengo potasio que se me fue para afuera, lo que tengo que hacer es meterlo para adentro. Entonces, capto 2 iones de sodio, se van para afuera, capto 3 iones potasio y los saco. ¿Y esto de qué depende? De ATP. Cuando el ATP se une, ¿no? Se le va el primer grupo fosfato, eso permite un cambio de conformación en la molécula y que saque el potasio para afuera. Ahora bien, entra el sodio y el ADP que me quedó se vuelve a ir. Y eso hace que vuelva a su posición original. Eso es básicamente bomba sodio-potasio, no hay mucho más que eso. O sea, el transporte por bombas es un tipo de transporte activo. Vieron que nosotros cuando hablábamos de transportes a través de membrana,
Hablamos de los pasivos, que ya dijimos, ósmosis, que es la difusión del agua, o difusión simple o facilitada, pero que son todas a favor de un gradiente de concentración y que no necesito energía, ¿sí? Es esto, las moléculas difunden de donde hay más a donde hay menos, ¿bien? Naturalmente. Ahora lo que dice Facu es, si yo quiero generar mi propio gradiente o si yo quiero bombear en contra del gradiente, voy a necesitar energía. La bomba de sodio y potasio, yo le tengo que dar energía. ¿Qué energía? ATP. ¿Cómo obtuve el ATP? De la glucólisis. Euge, ¿te Mentira, parece de la pasando oxidación a... de la glucosa, no me mates. Sí, pasemos a lo que quieras pasar. Sí, No, están están preguntando por pidiendo tejido tejidos. conectivo. Sí. También preguntaban por Em, uniones celulares. Sí. Bueno, de tejido conectivo en sí, la pregunta que más se repitió fue con respecto a la síntesis de colágeno. Es decir, el colágeno es una glucoproteína en sí, pero como toda proteína se va a sintetizar igual que lo que han visto cuando vieron transcripción y traducción. Es decir, yo tengo en primera medida el ensamblaje de todos los aminoácidos en sí, se forma la molécula de colágeno y después, bueno, una serie de procesos más adelante. Pero ¿qué se le suma ahora a esto? Se le va a unir una serie de procesos que se llaman modificaciones posttraduccionales, que es cuando se le vuelven, se añaden, se dicen residuos de prolina, de glicina, la glicosilación, que ocurren en el retículo endoplasmático rugoso y en el aparato de Golgi, ¿sí? Una vez que se forma esta molécula de colágeno dentro de la célula, con todos los residuos de aminoácidos que se mencionaron, con la glicosilación y demás, sale para afuera. Van a ver que tiene dos dominios, un dominio amino terminal y uno carboxilo terminal, que se cortan. ¿Y qué es lo que va a pasar con esta molécula? En un lugar determinado del fibroblasto que se llama bahía, se va a empezar a ensamblar con otras moléculas, formando lo que es la fibrilla de colágeno. Y estas fibrillas, a su vez, luego se van a seguir ensamblando, formando la fibra de colágeno. Mucho más de esto no es necesario. Esto es lo más importante en sí que hay que saber del proceso. En líneas generales, se forma la proteína, modificaciones posttraduccionales, va hacia la bahía, se ensambla y se forma la molécula, la fibra de colágeno. ¿De esto en sí les quedó alguna duda o de lo que es conectivo? Bien, sí, hablar de tejido conectivo y conjuntivo es exactamente lo mismo. Y lo que van a tener es, en primera medida, el tejido conectivo se va a diferenciar en lo que es tejido propiamente dicho o del adulto, según el ROS. Y este tejido, a su vez, se va a diferenciar en laxo y denso. Después van a tener otro tipo de tejidos conectivos que son los especializados, como cuál, el cartilaginoso, el óseo, sanguíneo, linfático, etc. Volviendo a lo que es tejido conectivo propiamente dicho. El tejido conectivo laxo sí, va a tener una abundante celularidad, una abundante matriz extracelular, pero pocas fibras, ¿sí? Tiene mucha sustancia fundamental en sí. Las células que van a encontrar son principalmente fibroblastos, que son los que sintetizan la matriz extracelular, y van a encontrar también células del sistema inmune, es decir, el tejido laxo es como el primer sitio donde actúa el sistema inmunológico, en líneas generales. Entonces van a encontrar por ahí macrófagos, neutrófilos y toda una serie de estirpes celulares. El tejido conectivo denso, ahí está la diferenciación entre uno y otro, tiene muchas fibras, ¿sí? Muchas fibras colágenas, reticulares y demás, principalmente colágenas. Esa es la diferencia fundamental. Y además, ¿dónde vamos a encontrar el tejido conectivo denso? Y bueno, según sea regular o si es irregular. El regular, que vendría a ser lo vinculado a lo que se ve en el segundo tema de Arti 1, son tendones, ligamentos y aponeurosis, ¿sí? Es decir, el tendón del no sé, el músculo del bíceps braquial, de todos los músculos que tenemos. Los ligamentos son estructuras que nos permiten unir huesos entre sí, y la aponeurosis es como un tendón muy ancho.
Y el irregular, perfecto, como dice acá Mariano, uno de los sitios donde se encuentra es en la capa reticular de la dermis, que ya lo van a ver bien en ARTI 2, y en la submucosa de órganos huecos. Esas son las diferencias principales que hay entre uno y otro. Y en imágenes lo que van a ver, no sé si tienen el rosa a mano, pero fíjense que en el tejido conectivo laxo hay como una serie de fibras dispuestas entre sí regularmente, fibras elásticas de colágeno y demás, pero muchas células dando vueltas. Y hay mucha sustancia fundamental, mucho líquido. Esa es la diferencia principal. En cambio, las densas van a ver todas las fibras perfectamente dispuestas entre sí, tanto de forma regular como irregular. No sé, Uge, si querés seguir, agregar algo más. La aponeurosis es como un tendón ancho, básicamente. Y sépanse en líneas generales más o menos qué células son las residentes, cuáles son las migratorias, pero no sé qué tanto van a preguntar de eso porque se ve mucho mejor después en ADN y en ARTI3. Lo que sí les pueden preguntar ahora, por ejemplo, vinculado a fibras. ¿Cuál es la diferencia principal que hay entre una fibra reticular y una fibra de colágeno? Desde lo estructural, más allá desde lo